hace muchos años, y todavía algunas empresas lo hacen, el intercambio de informaciones entre sistemas era a través de archivos, ¿no? ¿Por qué hay dos pagos diferentes, uno online y otro no online? Y hoy estaba buscando ahí, 29 de noviembre de 2006, escribí mi primer post sobre cómo desarrollar un web service con GeneXus, ¿no? Increíblemente debe ser uno de los posts más accedidos de mi blog hasta hoy. El programador que está del otro lado, que está programando la lectura de ese servicio, no tiene que estar inventando nada, digamos, no tiene que agarrar, decir, el código tal y le pongo, el cliente no tiene deuda. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos al séptimo capítulo del Vivo 25 años con GeneXus. Hoy la historia de hoy es respecto a la parte de mi historia, digamos, por eso yo le puse mi historia con los web services de GeneXus, donde básicamente lo que voy a, o sea, un poco la idea es contarle, digamos, cómo ha empezado esto de los web services y ese tipo de cosas, que básicamente tiene una historia muy particular, porque si ustedes alguna vez han trabajado, digamos, seguramente muchos de ustedes, o los que entran ahora en este mundo de GeneXus o no, hace muchos años, y todavía algunas empresas lo hacen, el intercambio de informaciones entre sistemas era a través de archivos, ¿no? O sea, y en algunos casos sigue siendo. Muchos de ustedes seguramente alguna vez que hayan comprado que hayan pagado alguna cuenta o algo, digamos, van acá en Uruguay sobre todo, ¿no? Una red de cobranza, y bueno, y lo tienen que buscar en el sistema, y obviamente ahí, digamos, se encuentra todo lo demás y se hace el pago. De un tiempo para acá, mucha gente lo que hace, algunas empresas, incluso muchas veces el servicio te decían, no, cuando vayas a pagar, pedí el pago online, ¿no? Y entonces hay empresas, bancos o distintos servicios que tienen hoy por hoy los dos pagos, el online y el otro. Entonces, básicamente, ¿qué es eso? ¿Por qué hay dos pagos diferentes, uno online y otro no online, digamos, ¿no? El tema es así. La mayoría de las empresas siempre tienen, o sea, hace muchos años, digamos, interfaces con entidades bancarias y todo lo demás. Entonces, el intercambio siempre era, bueno, una empresa, digamos, cuando hacía el cierre de facturación, lo que hacía, cerraba la facturación, generaba un archivo con, no sé, vamos a suponer, el número de cliente o el número de cédula y la deuda que tenía, y eso lo enviaba a una agencia de cobranza. Entonces la agencia de cobranza cargaba ese archivo y tenía toda la información. Entonces tú como cliente ibas y pagabas en base a esa información cargada en un archivo. Bueno, esa interfaz entre sistemas tiene, digamos, años, digamos, de que se utiliza esa forma de trabajar. Incluso, como yo te digo, todavía hay empresas que lo siguen haciendo de esa forma. Bueno, entonces, particularmente, la historia de esto comienza que hace muchos años atrás. Yo recuerdo que yo no había tenido particularmente la experiencia de trabajar enviando archivos a ninguna empresa de financiera o lo que fuera, pero sí me tocó una interfaz que estaba tratando de acordarme ahora, pero sí, o sea, sí, ahora estaba tratando de acordarme y no me acordaba, y ahora me vino que era. Fue en una empresa donde era una empresa en Brasil, que hacía boletos de cobranza, ¿no? O sea, en Brasil, en realidad, el nombre capaz que me equivoco en algún detalle técnico, digamos, pero la factura o sea, no es la factura, sino como que se genera un boleto de cobranza. Y entonces esa empresa que hacíamos intercambio de información era con archivos XML. Y yo realmente, estamos hablando de eso hace bastante tiempo atrás, más casi
rondando 18 años por ahí atrás. Fue la primera vez que estuve haciendo algo, una interfaz con algo en Brasil. Y entonces, lo que en ese momento fue mi primera incursión en lo que son los archivos XML, ¿está? 18 años atrás. Y bueno, y ahí empecé a investigar cómo era todo lo que funcionaban, todo. Y se usaba el concepto de DTD. GeneXus disponía ¿cómo le voy a decir? Una definición, digamos, que tú por ahí agarrabas y asociabas el DTD contra el XML que estabas leyendo, y entonces mapeabas, y ahí eran los primeros, o sea, si bien hacía unos años que ya estaban en el tema de los XML, era la primera vez que uno empezaba a leer cadenas de caracteres, interpretaba las cosas, interpretaba los datos en base a eso. Bueno, entonces recuerdo que era bastante dolor de cabeza, en el sentido de tener que, la forma estructural de cómo se representaban los XMLs, la forma estructural de los XMLs, se tenían que mapear, y uno tenía que hacer procedimientos de recorrida, haciendo un do while, o haciendo recorriendo, digamos, con distintos métodos que tenía la lectura de XML, y así fue la primera interfaz que yo hice con archivos XML. Bueno, pasó el tiempo, recuerdo que teníamos varias idas y vueltas, ¿no? con ese intercambio de información. Y más adelante vino allá yo particularmente, ¿no? Mi primera interfaz con web services fue finales del año 2006. Es más, en noviembre del 2006, yo estaba revisando los números hace unos días atrás, estaba viendo los temas. Y en noviembre del 2006, hoy estaba buscando ahí, 29 de noviembre del 2006, escribí mi primer post sobre cómo desarrollar un web service con GeneXus, ¿no? Y increíblemente debe ser uno de los posts más accedidos de mi blog hasta hoy. Y justo yo, como lo tenía un poco descuidado esa parte, me fui a fijar hoy y no se ven las imágenes en el post. Voy a ver si lo que pasa es que no sé cómo recurrir a poder se perdieron. Se ve que las imágenes en algún momento ahí, no sé, en alguna migración o algo, y bueno, no sé, desde un momento a otro se perdieron. Y entonces, pero sin lugar a dudas, es uno de los posts más visitados de mi blog. Entonces, un web service, para los que todos ya conocen, están en GeneXus, no precisa explicar, pero bueno, capaz que algunos se está recién entrando. Y un web service es un servicio, digamos, un programa como servicio en algún lugar, en un servidor en internet, que es accesible desde otros servidores para, digamos, obtener datos o guardar datos y todo lo demás. Bueno, entonces GeneXus, allá en la versión 9.0, fue el primer web service que consumí, en el 2006 por ahí. Fue la primera vez que ya integraba, ahí me entra a fallar un poco la memoria, si ya existía el WSL, o sea, el Application Integration, que era una opción en el menú, donde tú le ponías la URL donde estaba el servicio, y a su vez digamos, te capturaba todo, o sea, te traía toda la estructura de datos del servicio, y con eso digamos, tú podías agarrar y hacer interfaz, o sea, con ese servicio que tú te capturabas, podías hacer interfaz con el otro sistema o algo. Generalmente es muy utilizado, digamos, hay para varias cosas. El tema de servicios hay para varios, pero creo que los pioneros en estos servicios fueron las empresas para el tema de pagos, ¿no? O sea, por ejemplo, consultar deudas, pagar deudas y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso, digamos, como yo le estaba diciendo, del 2006 está el tema de los servicios. Bueno, ¿cómo funcionan esos servicios internamente? Bueno, nada, es un programa
que lo que hace es, está, como yo les decía, está en un servidor, y ese programa lo que permite es, depende de su funcionalidad, en algunos casos es, por ejemplo, dar la deuda que tienen, digamos, determinados clientes. Entonces uno lo que hace es, cuando va, ¿cómo funciona todo el proceso? Bueno, cuando va a pagar, yo lo pienso, digamos, en la forma física, pero en realidad también está en la web, ¿no? Digamos, uno va a su página de su banco y donde pueda hacer pagos web, ¿tá? Por decir algo más moderno, y básicamente entra con sus datos y allí decide, bueno, voy a pagar tal institución. Bueno, eso lo que está pasando es que el servicio de tu banco se está conectando a un web service que ofrece esa empresa, digamos, que tiene, digamos, que tú seguramente tenés un servicio, tenés una deuda. Entonces lo que hace es conectarse con eso, y allí al conectarse con esa empresa, le devuelve en base al usuario que está haciendo la consulta los datos de su deuda, ¿no? Entonces aparece su deuda, y ahí tu empresa, tu banco donde tú estás pagando, te distribuye esas facturas de cierto formato para que tú puedas pagar. Cuando tú le das pagar, digamos, bueno, ahí tu banco saca el dinero de tu cuenta, y lo que hace es consumir probablemente otro servicio, ¿tá? de aquella empresa que tú sos cliente, para decirle, mira, la persona pagó. Uy, se me puso en pausa, pero ahí volvió. No sé si me ven bien, sí. Me hizo como una pausa. Bien, entonces, un dedito para arriba si me están viendo. Bien. No tengo ningún dedo para arriba. Si hay alguien que me está viendo, porque me marcó como que estaba pausa. Ah, bien, perfecto, bárbaro. Bueno, entonces, el servicio, digamos, que le estaba comentando, o sea, cuando se hace el pago ese, digamos, cuando tú haces el pago en el banco, se informa a tu empresa que tú pagaste. Bueno, y ahí ya automáticamente quedó. Cuando vamos a un proceso manual de pago, cuando uno va personalmente a una agencia de pagos, ¿da? Acá en Uruguay, digamos, eso debe pasar en otros países también, que uno va con su factura o dice su cédula, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Uno va a la agencia de pagos, y ahí esa agencia de pagos agarra, te pide la cédula, y con tu número de cédula lo que hace es consumir un servicio, un web service de esa empresa la que tú sos cliente, y te dice, bueno, la persona tal tiene tal y tal factura para pagar. Entonces él te lo dice, y bueno, tú lo dices, bueno, das el dinero o pagás ahí con débito, y se realiza el pago, y ahí se consume el servicio. Bueno, todo eso que hoy, digamos, se hace online y que es automáticamente, antiguamente, digamos, eso no se podía hacer, digamos, porque, bueno, la tecnología no estaba, digamos, ¿no? O sea, toda la parte era con lectura de archivos, se tenía que leer, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Para bajar un poco más a tierra. Si tú tenías tu cuenta de luz, por decir algo, la compañía de luz lo que tenía que hacer era generar un archivo de texto con todas las cédulas de las personas, y con la factura y lo que debía, y eso enviarlo a las agencias de cobranza. Entonces ahí tú llegabas allí, y la agencia de cobranza metía todo ese archivo de texto en su sistema, y tú decías, bueno, quiero pagar tal cosa. Bueno, eso lo que hacía era, digamos, registrar en el sistema de la agencia de cobranza el pago, y al otro día, probablemente al final del día, lo que pasaba era que la agencia de cobranza le enviaba a la compañía de luz con número de cédula y el valor de lo que pagaba. Entonces la compañía de luz lo que agarraba era, levantaba ese archivo de texto y empezaba en su sistema a programar todo lo que son
a registrar todos los pagos, pago. Y así era, archivo iba, archivo venía, archivo iba, archivo venía. Por eso que probablemente eso generaba muchos errores. Y muchas de las veces lo que pasaba también era que demoraban, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a suponer, si te cortaban la luz por decir alguna cosa, y bueno, y uno iba, pagaba, ese archivo viajaba, después volvía, todo lo demás, eso se llevaba mínimo 2 días para acontecer. Entonces, cuando vinieron los servicios web, los web services, eso ya se hace automáticamente, cada vez se fue automatizando cada vez más, en el sentido de que, bueno, ya cuando tú, por ejemplo, el proceso ese, yendo de que, bueno, voy y hago el pago de la luz, de mi compañía de luz, automáticamente la agencia de cobranza, o si lo haces por el banco, igual, automáticamente va y consume un servicio que está en la compañía de luz, y es que ese servicio lo que hace es lanza un programa, que probablemente haga, registre en su sistema registre el pago de la deuda. Entonces ahí, al registrarle el pago de la deuda, depende cómo tengan automatizado su software, podría hasta disparar un evento, decir, bueno, al cliente tal, vayan y reconectenle la luz. Y entonces, digamos, es probable que, no sé, en cuestión de horas, si está todo el sistema, en definitiva, enlazado, en cuestión de horas, probablemente, si era un corte de luz, digo, que tenías, probablemente lo tengas. Eso depende, sería el mundo ideal. Bien. GeneXus, como les decía, se fue adaptando, digamos, siempre se pudo, digamos, antes del 2006, digamos, se podía, digamos, leer los servicios y todo lo demás, pero el proceso era, tenías que hacer un procedimiento, tenías que, para leer los servicios, tenías que, hacer un procedimiento para leer los datos, tenías que hacer un procedimiento para publicar el servicio en la nube y todo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, GeneXus fue automatizando, o sea, digamos, perfeccionando ese proceso. Como yo les decía, se agregó el WSDL Inspector, que lo que hace el WSDL Inspector era, vamos a suponer el ejemplo, sigo con el ejemplo de la compañía de luz. La compañía de luz, por ejemplo, publicaba su servicio de consulta de deuda, ¿no? Por decir algo. Entonces, si yo fuera la agencia de cobranza o el banco o lo que fuera, con GeneXus agarraba la URL del servicio y lo ponía, digamos, en el WSDL Inspector. Allí eso se importaba dentro de GeneXus y GeneXus te genera dentro de la estructura de GeneXus todos los tipos de datos, te lee toda la especificación de todos los datos, donde dice, mira, este tipo de datos te trae la factura, te trae el nombre, te trae un montón de cosas. Entonces eso está todo automatizado, ¿tá? Y para que tú puedas programar eso, bueno, tiempo después, los primeros servicios que se usaban eran los servicios SOAP, que con el WSDL Inspector atendía los servicios SOAP. Después se incorporaron los servicios REST, y allí, digamos, también que se trae toda la especificación con el API Open Integration, donde es similar a lo equivalente al WSDL Inspector. Entonces, hoy, por ejemplo, todo es mucho más usado para toda la parte de Smart Device y todo lo demás, son los servicios REST. Y para varios, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que trae todo esto de los servicios? Bueno, la automatización de muchísimas cosas, la interfaz de todos los sistemas. Bueno, ahora bien, pasamos a otro punto, un poco era como que la mitad de la idea de la historia de los servicios. ¿Dónde viene el tema más complicado de los servicios ahora, ya que GeneXus, Swagger, sí, ahí va, lo que dice Junior, que digamos, Swagger fue la mejor para documentar los métodos como con el Inspector. Sí, está bien, estaba tratando de traducir lo que me decía, aparte de la distancia. Entonces, sí, lo que es los servicios SOAP, el WSDL Inspector, o sea, el WSDL,
para los REST Swagger, ¿está? Bien, entonces, una de las cosas que más complejas, digamos, hace quizás la integración, ya no es tanto... GeneXus resuelve toda la parte de estructuras de datos de forma automática y de forma muy buena, digamos, ¿no? Tú, por ejemplo, te genera, digamos, toda la estructura de datos para que tú programes. El problema está en la interfaz entre programadores, más que entre programas. ¿Por qué? Es a lo que voy. Bien. Porque es muy saludable, y les cuento que he visto de todo, porque he visto varios servicios. Es muy saludable que todos los servicios tengan códigos de error, ¿tá? O sea, tipo, vamos a suponer, yo intento consumir, voy al ejemplo de la compañía de luz, yo intento consumir las deudas que tiene el cliente X, ¿tá? Con el número de cédula, y el servicio me tiene que devolver un código de error que diga, por ejemplo, si la cédula no existe, tiene que devolverme un código de error que diga cédula inexistente, por decir alguna cosa. O, ni que hablar de los parámetros de seguridad y un montón de cosas más. Pero, por ejemplo, que diga cédula inexistente, bueno, un código de error. Después, por ejemplo, vamos a suponer que le estoy pasando una cédula válida y que diga, cliente no tiene deuda. Por decir alguna cosa, bueno, un código de error que me diga cliente no tiene deuda, otro que diga, no sé, distintos códigos de error. Y acá es donde entra algo que no nos daría un vivo de 30 minutos, ni de una hora, ni de un día entero, empezar a discutir cuál es el criterio, el mejor criterio para los códigos de error, porque digamos, he visto varios. He desarrollado diferentes, he cambiado de postura muchas veces, digamos, algunas veces me parece que para determinado servicio una cosa es mejor, para otros quizás otra no, pero por eso, digamos, no podríamos definir aquí, digamos, cuáles son, cómo codificar un servicio, o sea, los mensajes. Es importantísimo porque, digamos, como programador, cuando yo estoy consumiendo un servicio, por decir, de la compañía de luz, y no sé, lo estoy probando con una cédula y pongo, no sé, el número de cédula, y el servicio no me devuelve nada, no me devuelve ni de un dato ni nada, yo digo, ¿qué pasó? No anda, y no, es porque la cédula es inexistente. Entonces, está buenísimo que el servicio me diga cédula inexistente. Y no sé, yo en lo personal tengo la costumbre de codificarlo con un código que diga cédula inexistente. Bien, entonces vamos a suponer que me devolvieron eso. Pero, por ejemplo, si yo puse la cédula bien y me dijo que la cédula está bien, y que me diga, por ejemplo, no sé, el cliente no tiene deuda, ¿tá? Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, ahí ya vamos, además del código, ¿no?, que me devuelve el servicio, un texto, ¿tá? Porque si yo soy una compañía, una agencia de cobranzas, está bueno hasta que ya capturar el texto del mensaje que diga, bueno, el cliente no tiene deuda. Entonces, el programador que está del otro lado, que está programando la lectura de ese servicio, no tiene que estar inventando nada, digamos, no tiene que agarrarse el código tal y le pongo, el cliente no tiene deuda. Ya podría aprovechar, si está bien hecho, digamos, el propio mensaje que le tira el servicio, diciendo, mira, cliente no tiene deuda. Entonces, nada, para el programador que está leyendo, ya le sale en su mensaje, no, usted no tiene deuda. Eso, por ejemplo, podría ser una cosa. Bueno, ¿dónde entra más temas complejos? Por eso yo decía, así parece fácil, pero en realidad, ¿dónde entra la complejidad? Bueno, que hay millones de errores, digamos, que uno se le podría imaginar, y hay un montón de errores que no se les podría imaginar. Por ejemplo, que se cayó la conexión o un montón de cosas. Pero además de eso, de los errores comunes, como le estabas explicando, no existe la cédula, que me dé el mensaje, o que me muestre los datos y todo lo demás, uno de los temas de las codificaciones más importante es también de cierta forma,
que esa codificación, por eso yo les decía que a mí me gusta un código y un número, ¿no? O sea, un código que me identifique, por un lado, que sea único, porque ¿qué pasa? Vamos a suponer, si yo, por ejemplo, para el servicio de consulta de deudas, ¿no? Le pongo que, bueno, si el tipo no, o sea, si la cédula no existe, le devuelvo código 001. La cédula no existe. Está, perfecto. Bien, 001 no existe. Pero si para otro servicio, por ejemplo, que es una vez que el tipo ya, que la cédula fue, que me diga, digamos, que no tiene deuda, ¿no? Y si yo le pongo el mismo código 001, ¿está? Ya se empieza a complicar un poco. Porque digamos, bueno, el 001 era que la cédula no existe. Y el 001 también es que no tiene deuda. Pero son servicios diferentes porque son programas diferentes. Entonces uno, digamos, yo como que lo que aconsejo, digamos, es que esa codificación siempre sea secuencial para siempre. Porque ¿qué pasa? No secuencial desde un programa. O sea, tipo, vamos a suponer, yo empiezo, un servicio me devolvía si encontraba al tipo o no, si era cliente o no. Y yo le pongo un código 001 porque arranqué por ahí. Y después hice otro programa, otro servicio que me devolviera si el tipo tenía deuda o no, digamos, ¿no? Entonces, hiciera arrancar y 001 de nuevo. Entonces, cuando tengo dos códigos, si el día de mañana alguien me reporta algo, me llaman y dice, no, me está dando un error, por decir algo, 001. Y bueno, ¿y qué servicio es? No sé qué servicio es, yo estoy haciendo tal cosa. Entonces, ahí ya se entra a ser más complejo, digamos. Si yo hubiera arrancado en el 001, fuera metiendo todos los códigos y hubiera llegado al 021. Entonces, si bien son códigos de error parecidos, por decir de alguna forma, 001 y 021, pero ya el propio código te está identificando, digamos, de que el servicio no es el mismo. Entonces eso ya te va ayudando. No le digo así tan simple, ¿no? de números, para dar un ejemplo, pero probablemente le tenga que poner una secuencia de caracteres que identifique tal cosa. Bien, y ahí, bueno, vamos resolviendo el problema. Pero ¿dónde? Bueno, ¿y qué pasa? Ese servicio yo lo pongo así, pero resulta que, por decir algún motivo, quizás el servicio, ese mismo servicio, ¿dónde se entra a complejizar? Bueno, cuando originalmente las primeras empresas que hacían el consumo de servicios eran las empresas de cobranza o los bancos o todo lo demás. Pero después empezaron primero los bancos y empresas, pero después empezaron distintas web o distintas empresas para hacer cobros de facturas, un montón de cosas más. Entonces ya tenemos, antes como que era relación quizás 1 a 1, probablemente, un banco con una agencia de cobranza o lo que fuera, o a dos, o todo, pero después empezaron a sumar más actores y ya tenemos varios clientes, digamos, consumiendo el mismo servicio. Entonces, si yo tengo un problema, digamos, y alguien me está reportando un código, quizás, no sé, por eso digo, podemos hablar miles de horas de esto, quizás el código también debería ser personalizado para aquella entidad o aquella cliente que me está consumiendo el servicio, para saber, digamos, en un log de mi sistema, digamos, mirá, tengo un 00Z1, entonces esto es porque está fallando, no sé, el banco tal, le dio error, digamos, algún motivo. Y le agrego otra complejidad. Cuando se pasó de la versión de GeneXus 9 a la versión, empezamos a la versión Evolution y todas esas cosas, se cambió bastante la estructura de los servicios, porque ¿qué pasa? Entre la versión 9 y las versiones X y Evolution, se agregaron muchos nuevos tipos de datos, entraron muy fuerte de la parte,
cambió bastante radicalmente, se ganaron como mayor, ¿cómo les voy a decir? Como mayor fuerza o mayor potencia los tipos de datos estructurados, los SDTs. Entonces hubo un gran cambio entre la versión 9 y la versión Evolution. Entonces ahí se nos generó otro problema, que tenemos un servicio, digamos, que te devolvía, por ejemplo, un dato, ¿no? De, no sé, una consulta de deuda de la compañía de luz, por decir alguna cosa, y ahora tenemos un servicio que hace exactamente lo mismo, pero en otra versión de GeneXus, ¿tá? Entonces, ahí ya estamos en la misma situación. ¿Qué hacemos con el servicio, digamos, no? O sea, si está codificado a 001, bueno, me está dando 0001. Pero ¿qué servicios que estás consumiendo? Porque lamentablemente esto pasa, no debería ser así, pero muchas veces las versiones de GeneXus van migrando y uno realmente, por aquello que yo hablaba hace unos videos atrás, muchas veces esa es la política, ¿no? De lo que anda no se toca, a veces va quedando ese servicio ahí, y entonces tenemos un cliente consumiendo un servicio viejo y otro cliente consumiendo un servicio más nuevo que hace lo mismo. Entonces, si tenemos codificación de error y es la misma, 001 y 001, ¿de dónde está el problema? El problema está que está consumiendo un servicio viejo, un servicio nuevo, es lo mismo. O sea, vuelvo y repito, podría pasar una semana hablando de codificación de errores y siempre va a haber algo diferente, digamos, para mejorar, porque hay criterios que apuntan por un lado, hay criterios que apuntan para el otro. Está, digamos, todo el tema, digamos, no sé, si ponemos, por ejemplo, un software, un sistema de códigos de error para que, bueno, si hay un error, que ese código de error, en vez de estar en el código fuente del programa, te lo detecte otro sistema. Entonces ahí yo, por un lado, mantengo el servicio sin tocar y codifico los errores en un sistema de codificación de errores. Esa es una alternativa que también podría ser. Todo tiene su pro y su contra. Todo tiene su pro y su contra, digamos. Va en cada uno. Lo que sí un poco es que, bueno, es una historia de que en realidad nunca acabar, digamos, creo, porque a medida que va pasando el tiempo y así como yo les vuelvo a reiterar, los primeros intercambios eran con archivos de texto plano que todavía existen, ¿no? Donde generalmente era un archivo con un punto y coma separaba las distintas columnas con los distintos datos o con lo que fuera. Después de ahí empezaron a trabajar con los archivos XML para intercambio de datos. Después vinieron los servicios SOAP, después vinieron los servicios REST. No sabemos qué va a venir a futuro, digamos, ¿no? O sea, hay distintos protocolos, distintas cosas, digamos. Entonces, digamos, es algo que me parece que no va a acabar nunca. Pero bueno, la idea es, de cierta forma, que es muy sano, porque eso yo creo que es bastante, quizás lo que más me gustaría rescatar, es que he visto servicios que realmente, que vos decís, son peleadores, por decirle algo, ¿viste? Por no decir algo más fuerte, pero que consumís un servicio que hace algo y no te dice nada. Entonces, básicamente era eso. En la interfase de los servicios, lo que hay que hacer es, bueno, viene toda la larga cadena que veníamos hablando de todo, cómo ha migrado GeneXus, todo lo demás, servicios REST, servicios SOAP y prestarle un particular atención a lo que son la codificación de errores, que es el lenguaje, digamos, que van a ver los programadores y con los que se van a comunicar entre ellos y poder mi sistema hacer una interfaz y darle un mensaje a mi cliente mucho más claro si tengo una clara codificación de errores. Bueno, eso es lo que le quería contar hoy. Y bueno, espero que les sea útil, que les dé un poco de valor. Le agradezco muchísimo a todos ustedes por haber estado nuevamente hoy acá, como siempre. Y bueno, mañana los espero en el mismo horario a las 8 de la noche de Uruguay, 7 de Dominicana, 6 de México.
Y bueno, este video va a estar también mañana en Instagram y en YouTube. Muchísimas gracias por estar y nos vemos en la próxima. Chao.